Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión estaremos registrando la mención de edición según RDA. Antes de continuar, les recomiendo revisar los videos que ya he hecho anteriormente de atributos de manifestación, en concreto los que se refieren al título y a la mención de responsabilidad. Sería bueno los revisaran antes para tener un poco de nociones previas y poder comprender de mejor manera el presente video. En la descripción de este video, dejo los links del material que ya les mencioné. Bueno, la mención de edición se encuentra en la pauta 2.5. Habrá que mencionar antes que como elemento núcleo tenemos a la designación de edición y designación de una revisión mencionada de edición. Y habrá que hacer la aclaración sobre la diferencia entre lo que es una mención y una designación. Una mención es directa, lo menciona directamente, aparece mencionado sin duda, se ve inmediatamente. En cambio, una designación suele ser más indirecta, lo designa, digamos, lo alude también a dicha edición, pero de manera un poco más sutil. Esta es la diferencia como más radical que hay entre una designación y una mención. Entonces, bueno, aquí consideremos como elementos núcleo los ya mencionados y, bueno, al ser elementos núcleo no pueden ser omitidos en caso de que se encuentren en nuestro recurso, en nuestro documento. La mención de edición es aquella mención que indica la edición a la que pertenece el recurso. Nos indica eh, qué edición, a qué edición corresponde nuestro material. Esto lo vemos comúnmente en libros cuando nos dice que es primera edición, segunda edición, tercera edición. Es esta misma obra, digamos, con ciertos cambios, que vuelve a ser lanzada y que al solo tener ciertos cambios se vuelve propiamente una edición de esa obra original. Puede incluir designación de una revisión mencionada de edición. Cabe también considerar esto como algo importante. Para recursos inéditos, menciones que indican versión son tratadas como edición. El caso de inéditos puede ser un manuscrito, por ejemplo, que dijera versión 1, versión 2, versión 3. Es decir, estos manuscritos van numerando sus versiones y es un concepto similar al concepto de edición, entonces por lo mismo, eh, para recursos inéditos nuevamente les menciono, la versión será considerada como edición. Para facsímiles y reproducciones habrá que registrar la mención de la reproducción y las menciones del original se registran como mención de edición de una manifestación relacionada. Eh, Como veíamos en los videos que ya les mencionaba anteriormente de título y mención de responsabilidad, ocurre igual. Lo que se considera aquí es la reproducción. La reproducción es lo importante aquí para el tipo de descripción que estamos realizando. Continuando con nuestra mención de edición, las RDA nos piden que transcribamos la mención de edición como aparece en la fuente de información. Yo aquí agrego que incluso si es la primera, eh, hay cierto mito muy extendido, no sé, al menos aquí en México, respecto a si se debe mencionar o no cuando es una primera edición. Yo aquí respondería que si nuestra fuente indica que es una primera edición, se haga, eh, aludiendo justo a esto que nos dice, como aparece en la fuente de información. Si dice primera edición, entonces procediendo conforme a las pautas de RDA habría que hacerlo. Incluso revisando en las reglas de catalogación angloamericanas ocurre lo mismo. Dice que se registre como aparece en nuestra fuente. Más allá del número o el tipo de edición que sea, tiene esta que ser mencionada. Entonces, bueno, para romper aquí este mito, habría que decir que aunque sea una primera edición, se debe colocar. Pero esto siempre que sí aparezca mencionado en la fuente. Habrá ocasiones en las que no aparezca una mención y una designación, y esto pues no nos dé la certeza de qué tipo de edición es nuestra obra, y en ese caso pues no colocaríamos nada en el atributo de edición. Pero si aparece mencionada una primera edición, esta debe ser registrada. Les coloco aquí algunos ejemplos. Edición facsimilar, como vemos no está abreviado edición, no está abreviado facsimilar, ya que en nuestra fuente aparece así como está aquí. Primera edición, primera con palabra. Nueva edición, edición para coleccionistas, aquí vemos una palabra que acompaña a la palabra edición. Cuarta edición, aquí sí con número. Y versión final, lo que mencionábamos respecto a las versiones y la edición, nuevamente aquí repercute.
Opcionalmente, si a un recurso le falta esta mención y se sabe que tiene cambios significativos con otras ediciones, habrá que proporcionar la mención entre corchetes e indicar fuente externa de la que se tomó. En el ejemplo de aquí, edición corregida, suponemos que nuestro catalogador investigó este documento y se sabe que es una edición corregida. En este caso, bueno, lo colocaré entre corchetes, edición corregida en el atributo, y en una nota tendría que colocar entonces de dónde obtuvo esto, cómo sabe él que esta es una edición corregida. Continuando con la mención de edición, para menciones de edición relacionadas con entregas o partes, habrá que registrar la mención relacionada con el recurso total. Y esto es importante, el total, recurso total. Y se puede hacer nota si se considera importante. Aquí en el ejemplo, el fascículo 1 dice tercera edición, pero en la edición del título de la revista dice segunda edición. En el fascículo 2, supongamos que también el título de la revista dice que ese título pertenece a una segunda edición. En este caso se registraría segunda edición, pese a que aquí el fascículo 1 dice que es tercera edición. Bueno, como comentaba aquí la pauta, se puede en una nota colocar que el fascículo 1 hace mención a que ese fascículo 1 en particular pertenece a una tercera edición. Y esto, bueno, solo si se considera importante para poder acceder y para dar una idea cabal de nuestro recurso. Y bueno, también aquí hay registro de cambios en la mención de edición. Para el caso de monografías en serie y publicaciones seriadas, hacer notas si la mención de edición difiere de una parte con otra y se considera importante. Guarda un poco de relación con el ejemplo pues, que ya habíamos revisado. Y para recursos integrables, cambiar la mención de edición por la más actual y hacer notas si se considera importante el mencionado cambio. Vemos que esta es una constante en los integrables. Se coloca lo más vigente y solo se hace, bueno, ciertas notas sobre si hubo una mención anterior y bueno, esto para establecer, dar fe, digamos, del cambio, de cómo ocurrió, pero bueno, lo importante es que se coloque la mención más actual. Bueno, la designación de edición, que es la pauta 252, nos dice que dicha designación es el carácter, palabra o grupo de ellas que identifican la edición del recurso. Regularmente se podrá ver claramente, pero habrá casos en los que no. Es el caso de que tuviéramos alguna duda en lo que hay que proceder de las siguientes maneras, con cualquiera de estas, en caso de que tuviéramos alguna duda. Nos pide identificar palabras como entrega, lanzamiento, versión, estado, actualización, etcétera. Esto puede ser en el propio idioma, el idioma en que se cataloga, pero tiene que ser eh, en el idioma en el que está el recurso, ya que estas palabras pues diferirán, ¿no? Según el idioma en el que esté. Aquí las vemos en español, pero ocurrirá que en otros idiomas, en inglés, por ejemplo, diga version, eh, state, actualization, entonces hay que estar atento a este tipo de palabras que nos pueden indicar que esa obra pertenece a una edición, que es la edición de una obra como tal. Entonces, estar atentos a estas palabras es aquí el consejo que nos da la pauta. Nos dice que también estemos atentos a una mención de diferencias de contenido. Aquí en el ejemplo que yo los coloco, dice versión mejorada. Entonces, bueno, esta versión mejorada nos indica una designación de edición. También puede ser una diferencia geográfica, edición para Argentina, y bueno, un poco más claro por la palabra edición, pero nos está indicando una diferencia geográfica. Supongamos que aquí hubiera ediciones para otros países, pero esta en particular, la que se está describiendo, es la edición para Argentina. Tenemos también diferencia de lengua, English Edition, y aquí, bueno, nuevamente recordándoles que se tiene que registrar como aparece en la fuente. En nuestra fuente aparece English Edition, no la vamos a traducir, la vamos a poner como English Edition. Diferencia de audiencia, aquí tenemos el caso de la edición para niños, podría haber una edición para adultos, es decir, ediciones para distintos rangos de edad o distintas personas. Formato o presentación particular, tenemos aquí la edición de bolsillo, podrá haber otro tipo de ediciones en distintas presentaciones, pero la que estamos describiendo aquí es la de bolsillo y bueno, nos lo indica la fuente y hay que registrarlo. Fecha diferente asociada al contenido. Tenemos la edición de 1998, podrá haber una edición del 99, una edición del 2000. Bueno, esto establecer cierta diferencia entre una edición y otra. Y bueno, también un particular rango de voz o formato para notación musical. Esto es
solo para el caso de música. Aquí tenemos, por ejemplo, la versión para soprano, es una versión para voz soprano de nuestro recurso. Continuando con designación de edición, la pauta también nos dice que si consiste en letras o números sin algún acompañante, habrá que agregar palabra apropiada. Y aquí, por ejemplo, en nuestra fuente solo decía 2A, pero no dice más. Entonces, bueno, es segunda edición. Aquí la palabra edición acompaña esta segunda para indicar que se refiere a una segunda edición. Solo que aquí en nuestra fuente pues no aparece junto. Entonces, bueno, hay que, hay que dar claridad a ese 2A. Entonces, bueno, con la palabra edición que colocamos aquí, ya se tiene una claridad respecto a qué se refiere esto. Aquí también tenemos el caso de edición mejorada. Aquí teníamos aislada la palabra mejorada, pero se sabe que esa mejorada se refiere a la edición de nuestro recurso. Y en ese caso, pues, hay que mencionarlo entre corchetes para complementar la palabra mejorada y dar claridad a nuestra descripción. Si hay más de una, identificarlas en el orden secuencia, presentación y tipografía. Es un orden que pues ya hemos visto anteriormente en los otros videos y que suele ser el orden que se aplica cuando hay más de un elemento manifestado. En más de una lengua o escritura, registrar primero la de la lengua del título propiamente dicho y, de no ser posible, en el orden en que aparezca. Aquí es importante ya anotar que el título propiamente dicho, al tenerlo ya establecido, nos da las pautas sobre cómo se va a acomodar distintos elementos cuando están en distintos idiomas. El título propiamente dicho en un idioma nos va a dar la clave sobre cómo se van a ir registrando otros elementos cuando haya en diversos idiomas. Entonces, aquí considerarlo, tomando como base, pues, el mencionado título. Menciones que indican revisión o numeración regular. Tenemos aquí el caso de edición actualizada diariamente, que pudiera ser el caso, por ejemplo, de un integrable, y revisión de 2013. Bueno, nos está indicando que hay cierta regularidad, y en este caso, bueno, es la revisión que se hizo, perdón, en el mencionado año. Continuando con designación de edición, nos dice la pauta que si está integrada al título propiamente dicho o cualquier otro atributo, al estar ligada gramaticalmente, indicarla en donde corresponda. Aquí tengo el título de una obra que dice Edición para jugadores aficionados a la revista Tiro de Esquina. Entonces, esta palabra edición tendrá que estar en el título propiamente dicho, ya que el título es todo esto que está aquí. Pero no puedo yo quitar edición para jugadores porque me quedaría aficionados a la revista Tiro de Esquina, y entonces ya nos está cambiando un poco la idea. eh, el título lo está enturbiando, lo está haciendo un poco más confuso. Entonces, no podríamos quitarlo y tendría que quedarse entonces el título. Todo esto sería nuestro título. No habría que registrar ya nada en el atributo de edición, ya que, bueno, aquí hay cierta mención. Y sería repetir esta información. Tendríamos que nuevamente colocar edición para jugadores aficionados. Quizá pues hasta la revista Tiro de Esquina. Todo este elemento tal cual se repetiría en edición, lo cual no hay que hacer, no hay que hacer esto. Si esto ya está en el título, el atributo de edición ya no lleva nada. Tenemos también la pauta 2533, que se refiere al registro de designaciones paralelas de edición. Aquí les coloco el ejemplo de una primera ed. Así aparece nuestra designación de edición, y una designación paralela sería primera edición. Aquí supongamos que, bueno, en nuestra portada de la obra, por ejemplo, apareciera primera edición, así dice nuestra fuente favorita, y vemos que en otra fuente, que no es la favorita, o en algún otro elemento, en alguna otra parte del recurso, dice primera edición. Entonces, bueno, hay que registrar ambas, pero esta es una paralela a la designación original. Si hay más de una, seguir nuevamente el orden que ya les he mencionado, de secuencia, presentación, tipografía. Pasamos a otra parte de este atributo de edición, más en concreto a la pauta 254, que se refiere a la mención de responsabilidad relacionada con la edición. Y bueno, esta es la mención que identifica a personas, familias o entidades corporativas responsables de esta edición. Acaba esta aclaración relevante. Se refiere a los responsables de la edición. No es lo mismo que la mención de responsabilidad que les mencionaba ya en el otro video, ya que esa mención de responsabilidad se refiere a las menciones de responsabilidad relativas al total de la obra. Aquí únicamente sobre el atributo de edición. ¿Quiénes o qué o quiénes son los responsables
de esta edición, únicamente de esta edición, no del total de la obra o de la edición total de la obra. Esto pues para el caso de periódicas puede diferir, puede haber un editor total del total de la revista y un editor de una edición en particular. Entonces de aquí, bueno, cabe establecer esta distinción. En caso de duda de si una mención aplica a una o todas las ediciones, o si hay designación de edición, queda como mención de responsabilidad el título propiamente dicho. Habrá caso en el que aparezca mención de responsabilidad, pero no designación de edición. Podrá decir, edición realizada por Juan Hernández. Entonces, en ese caso, no hay una designación, no sabemos a qué edición pertenece, entonces eh, este editor iría a la mención de responsabilidad que aparece junto al título propiamente dicho. Y de ahí, bueno, la importancia que les mencionaba de estas distinciones, pero también las excepciones en el caso de cuando no hay una designación de edición. Aquí hay que usar mucho el criterio y ser muy observador respecto a esa mención, ¿a qué alude? Si alude a esa edición o a la edición total. Hay que investigarlo bien y ser muy detallista respecto a este tipo de mención. Si se encuentra en más de una lengua o escritura, registrar la mención en la lengua del título propiamente dicho. Es un poco como lo que ya hemos estado comentando. Y bueno, si no aplica, la que aparezca primero, la que se indicará aquí en la mención de responsabilidad relacionada con edición. La pauta 255 se refiere a la mención paralela de responsabilidad relacionada con la edición. Aquí la pauta nos dice que es una mención relacionada con la edición en lengua o escritura que difiere de la ya registrada en la mención de responsabilidad de la edición. Y si hay más de una, registrada en el orden de designaciones paralelas de edición. Y si no es aplicable como se encuentra en el recurso. Eh, es muy similar a lo que, bueno, ya hemos estado viendo en otras partes de esta pauta. Tenemos la pauta 256 que se refiere a designación de una revisión mencionada de una edición. Y aquí nos lo define como el carácter, palabra o grupo de ellas que identifican una revisión en una edición. Aquí les pongo un ejemplo para dar más claridad a qué se refiere esto con designación de una revisión. Aquí tenemos revisión del 2020, pero en la designación de edición tenemos que es la edición para estudiantes. Es decir, nuestra obra es la edición para estudiantes, pero la revisión del 2020, ya que puede haber una edición para estudiantes que sea revisión del año 2019, del 2018, puede haber una de 2021, entonces es importante distinguir una cosa de la otra. En más de una lengua o escritura, registrarla de la lengua o escritura del título propiamente dicho. Si no es posible, la que aparezca primero. Y vemos que estos criterios pues se van repitiendo de una pauta a la otra. Pueden darse designaciones paralelas donde esté en una lengua o escritura que difieren de la registrada. Si hay más de una, registrarlas en el orden que ya les mencionaba, de secuencia, presentación, tipografía. Y bueno, tenemos la pauta 258 que se refiere a mención de responsabilidad relacionada con una revisión mencionada de edición. Y bueno, es la mención de las personas, familias o entidades corporativas responsables de la revisión mencionada de la edición. Aquí tenemos a los responsables de esa revisión que pudieran llegar a diferir de los ya mencionados en la edición. Nuevamente vemos que si está en más de una lengua o escritura, registrar la lengua o escritura del título propiamente dicho. De no ser aplicable, la que aparezca primero. Y pueden darse menciones paralelas, donde esté en una lengua o escritura que difieran de la ya registrada. Si hay más de una, habrá que registrarlas en el orden de las designaciones paralelas de una revisión mencionada de edición, respetando el orden, bueno, que ya se ha venido estableciendo de los idiomas, eh, como se ha hecho ya en las pautas antes mencionadas. Y bueno, con esto me despido. Les agradezco por haber visto este video de temas de bibliotecología. Los invito a suscribirse a este canal, a dar like a este video si les ha resultado útil, si les ha gustado. Revisen por favor la descripción de este video eh, para que puedan bueno, ver los links a lo que ya les estuve mencionando a lo largo de este video. Me despido entonces, nos vemos en el próximo video.